Hola, ¿cómo les va? Iglesia, congregación, pueblo, amigos que en este momento están conectados directamente a través de esta vía y que seguramente después de esto van a seguir repitiendo, reenviando. Para todos declaramos bendición de parte de Dios. Quisiera compartir en este tiempo una palabra de Dios, pero antes de esta palabra me gustaría que pensemos en esto. Yo tuve en estas semanas la oportunidad de estar con algunos constructores, albañiles, y me hablaban acerca de las construcciones, de los edificios, y en definitiva una de las conclusiones que ellos sacaban es que me decían así: un buen constructor no es el que construye muchas cosas, un buen constructor es aquel que construye algo bueno, aunque sea que una sola cosa, pero que la haya hecho bien. Uno de los dones o una de las capacidades que Jesús tiene y que quizás es muy poco valorada, muy poco reconocida, es que Jesús también tiene el don o la capacidad de ser un buen constructor. Jesús es el que hace una construcción perfecta con elementos, con personas imperfectas. Jesús hace una construcción perfecta con personas imperfectas. Dice la Biblia, en este pasaje, según el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 16, Mateo 16, 16. Dice así la Biblia: respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a profundizar un poquito más en esta palabra conocida y leída, y solamente vamos a ver dos puntos sobre esta palabra. Primer punto: Jesús edificando. Releo el verso 18, Mateo capítulo 16, verso 18. Jesús hace esta afirmación: edificaré mi iglesia. Otras versiones más modernas y aún versiones más antiguas, aún la versión de la Biblia Kadosh, que es la Biblia hebrea, reemplazan la palabra edificar por la palabra construir. Y entonces dicen de labios de Jesús: yo construiré mi iglesia, yo edificaré mi iglesia. La Biblia, en varios pasajes, como por ejemplo Proverbios 24, 27, Lucas 14, 28, la Biblia enseña a planear y a calcular algo antes de construirlo o de edificarlo. O sea que lo que se necesita primero es una idea de lo que quiero construir. Esa idea tiene que pasar a un bosquejo, a un proyecto, a un plano, y de ese plano después a una construcción o a una edificación. Entonces podríamos dar la primera conclusión y decir que construir es materializar un proyecto o una meta. Edificar es materializar, verlo primero para hacerlo, construirlo y edificarlo después. Hay un montón de ejemplos de constructores que malograron su vida, o de algunos que parecía que tenían experiencia y malograron su vida, sus títulos y sus esfuerzos, porque iban haciendo a medida que necesitaban y no con una proyección. Me acuerdo de la casa de mis abuelos, y esto es bastante años. Él edificaba lo que se llamaba construcción chorizo, así era la forma que tenía el modelo. ¿Por qué? Porque se hacía la cocinita con el baño y la primer piecita y delante un pasillo. Y a medida que venían hijos, entonces al lado se construía una pieza más o un dormitorio más sobre el mismo pasillo,
y venía otro hijo y otra cantidad de personas o necesidades y se construía otra habitación, otro dormitorio, otra pieza al lado, siempre sobre el mismo pasillo que estaba por delante. Entonces cuando uno miraba eso decía construcción chorizo porque era a lo largo y a medida que necesitaban iban agregándole algo más. No era realmente una construcción proyectada o pensada, sino era vamos a hacerla según lo que viene, según lo que venga. Pero en este caso Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Y Jesús tenía una idea, una visión, Jesús tenía un proyecto de lo que iba a hacer, y Jesús quería materializar ese proyecto, ese plano, esa idea, esa meta que estaba dentro de su corazón. Ver primero para hacer después. Toda construcción necesita lo que se llama un comienzo de obra o un inicio de obra. Y el inicio de toda construcción y de toda obra son las bases o los cimientos. ¿Cuántas veces pasamos por un terreno baldío y después vemos en ese terreno baldío que hay unos pozos hechos? Y a veces quizás no se usa tanto por esta zona de provincia, se usa más en las zonas céntricas o mucho más en capital, donde en los terrenos baldíos se suele ver tremendos pozos construidos y al tiempo que uno pasa ve un edificio y una torre altísima. Hay una proporción, hay una relación entre el pozo o los cimientos y la altura que se quiere edificar. Esto significa que cuando Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, Jesús estaba pensando en un cimiento, en una base que sea suficientemente firme para poder soportar su iglesia, que no iba a ser una iglesia de un tiempo, de un momento, sino que iba a ser una iglesia que en el tiempo iba a crecer, iba a ser un edificio, una torre altísima. Y Jesús ya pensó en un cimiento o una base que pueda soportar esa altura de gloria que iba a tener este edificio, esta construcción que es la iglesia de Cristo. Jesús ya había enseñado en el capítulo 7 de Mateo, que para poder construir, para poder edificar, uno tiene que pensar en edificar sobre la roca y no sobre la arena. Edificar sobre la arena significa malograr los materiales, no soportar las circunstancias, los problemas, la tormenta, los vientos, la tempestad. Pero edificar sobre la roca significa la seguridad de que eso que se construye, eso que se edifica, podía soportar el tiempo y podía soportar las circunstancias, las inclemencias y las dificultades que el tiempo traiga sobre esa edificación. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la roca, cuál es la piedra que Jesús usaría para edificar su iglesia? Interesante el texto que lo vimos entonces. La piedra o la base que Jesús utiliza es una declaración de fe más una revelación del cielo. La roca, el cimiento que Jesús utiliza para su iglesia es una declaración de fe más una revelación del cielo. Volvamos a releer en el verso 16. Dice la Biblia, respondiendo Simón Pedro, le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es una declaración de fe. Esa es una declaración de lo que Jesús todavía no había manifestado. Jesús todavía no había mostrado que Él era el Cristo, no había mostrado claramente que Él era el Hijo de Dios. Y Jesús estaba interesado y Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué opina? Jesús quería saber qué piensan ustedes acerca de mí. Y aquí viene una declaración de fe, que significa una declaración de lo que después estaría afirmado. Jesús era el Cristo, el enviado, el ungido, el Mesías. Esa es la declaración de fe. Ahora, dice en el verso 17, el verso siguiente,
Entonces Jesús les respondió, bienaventurado eres Simón y Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces esta es una revelación que Pedro está teniendo. Y Jesús utiliza los dos elementos espirituales, la declaración de fe más la revelación de los cielos. Esto es el cimiento, esta es la roca firme que iba a sostener esta construcción, esta edificación que se llama iglesia. La iglesia de Jesús, la iglesia del Salvador, del Mesías, del Cristo. No es un fundamento humano, no es un fundamento natural, no es sobre Pedro, no es la persona de Pedro el cimiento, porque algo sobrenatural no puede tener un cimiento natural o humano. Lo que Jesús está utilizando es la declaración de Pedro y la revelación de Pedro. Eso es lo sobrenatural, ese es el cimiento sobrenatural del edificio poderoso y sobrenatural que es su iglesia. Construir en lo sobrenatural requiere de declaración de fe y revelación del cielo. Si vos querés construir en lo espiritual, necesitas declarar con fe lo que Dios te va a revelar en el cielo. Y cuando vos unas estas dos cosas, ya tenés un cimiento firme para edificar y construir lo sobrenatural. Jesús dice mi iglesia. Y cuando Jesús dice mi iglesia, Jesús no está pensando en un templo o en un edificio. La palabra iglesia significa asamblea, significa congregación, significa pueblo o persona llamada fuera o para un propósito determinado. Esta construcción sobrenatural y espiritual de Jesús es su iglesia. No es cualquier iglesia, no es cualquier congregación, no es cualquier pueblo, es el pueblo de Jesús, la congregación de Jesús, la iglesia de Jesús. La iglesia entonces es la creación perfecta de un Dios perfecto. La próxima vez que veas a la iglesia, no veas el edificio. Tenés que mirar el fundamento sobrenatural que tiene esa construcción espiritual. Y el fundamento que tiene es Cristo. El fundamento que tiene es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el fundamento, esa es la revelación, eso es lo sobrenatural. La próxima vez que veas a la iglesia, no veas la apariencia, sino que tenés que ver al dueño legítimo de la iglesia, que es el mismo Jesús. Y para concluir esto, veamos el segundo punto, que es esta edificación que Jesús hace, tiene un propósito. Todo lo que Dios hace siempre es con propósito, todo lo que Dios hace siempre es con sentido, todo lo que Dios hace no es por casualidad, sino por causa, por propósito. Jesús pensó, Jesús midió, Jesús calculó, Jesús vio en su espíritu lo que sería la iglesia y lo que la iglesia haría. Y esto es lo que Jesús revela. En el verso 18 Jesús revela: las puertas del Hades no prevalecerán contra esta edificación que es mi iglesia. Hades significa muerte, Hades significa infierno, Hades significa condenación, Hades significa el lugar de las almas perdidas, las profundidades eternas de condenación, eso es Hades. El verso siguiente, el 19, dice: y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La iglesia, esta construcción sobrenatural y poderosa de Dios, tiene dos propósitos principales: influenciar sobre el Hades, sobre las profundidades del infierno, e influenciar sobre el cielo de Dios. Estos son los dos propósitos principales según lo que la palabra nos está revelando y describiendo en este momento. La iglesia es edificada y construida por Jesucristo. Él es el dueño, Él pone el fundamento para influenciar en el infierno y para influenciar en el cielo. La iglesia es construida sobrenaturalmente para limitar
la manifestación de la muerte sobre la tierra y para multiplicar la manifestación de los cielos sobre la tierra. La iglesia tiene que cumplir este propósito porque para esto fue diseñada, establecida y construida legítimamente por Jesús. La iglesia tiene que limitar la influencia de la muerte, detener la muerte y decir a la muerte: hasta acá llegás, trayendo el evangelio de vida abundante y de vida eterna. La iglesia tiene que multiplicar sobre la tierra, que cada vez lo que está pasando en el cielo suceda sobre la tierra y que la tierra se asemeje más al cielo, y tiene que activar esta multiplicación atando y desatando para que eso ocurra sobre la tierra. Nosotros somos la iglesia. Todos aquellos que creen en Jesucristo, que creen que Jesús es el Cristo, que creen que Jesús es el Hijo del Dios viviente, que lo creen y lo viven en su vida y que se han asociado por fe a Jesús diciendo: Jesús, vos sos la roca, el cimiento y el fundamento de mi vida, todos estos son los llamados Iglesia de Cristo. Todas estas personas, sin distinción de raza, de sexo, de edad, de condición, de pasado, de experiencias que hayan vivido o hayan tenido, todas estas personas se reúnen como una congregación, como un solo pueblo, como una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo. Es interesante que esa primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia que vino después de Cristo, era una iglesia que no tenía edificio. Era una congregación que tenía el poder del Espíritu Santo, pero no tenía edificio. Tenía poder sobrenatural. No importa si el edificio o el templo se cierra o se destruye. No importa si limitan la cantidad de personas que puedan entrar en el edificio, en el templo. Lo importante es que la iglesia no es el edificio. Lo importante es que Jesús construyó una poderosa congregación, asamblea, pueblo, para influenciar. Y nuestro propósito, nuestro destino sobrenatural y espiritual en Cristo es de ser de influencia en el lugar donde vivimos, en el lugar donde estamos, en nuestra casa, en nuestra familia, y ser principalmente de influencia espiritual, sobrenatural. Nosotros, la iglesia, estamos para influenciar sobre la muerte y decirle: nunca más, hasta acá llegaste, infierno, este es tu límite. Y estamos para influenciar para que se multiplique, se manifiesten las obras del cielo y la acción celestial y sobrenatural sobre la tierra. Empecemos a influenciar, que es el plan de Dios. Tenemos que comprometernos a detener toda muerte y toda causa de muerte física y espiritual. Y tenemos que comprometernos como iglesia a multiplicar el cielo sobre la tierra. En el nombre de Jesús, si estamos de acuerdo con lo que la palabra nos dice, entonces ahora declaramos en oración: yo me comprometo a ser la iglesia que tiene a Cristo como fundamento. Yo me comprometo a ser la iglesia que tiene el poder del Espíritu para manifestar, y yo me comprometo a ser la iglesia que pone un límite al infierno y que multiplica las acciones del cielo sobre la tierra. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.